La aplicación eficaz de la eterna redención de Jesucristo. Los invito a abrir sus Biblias y sus confesiones para poder continuar y terminar esta exposición de la Confesión Bautista del año 1689, el capítulo número 8, con la ayuda de nuestro Padre, hoy lo vamos a consumar. Vamos a hacer el capítulo 8, los párrafos 8, 9 y 10, que son los que quedan. Y si quieren anotar el título en esta ocasión, les he decidido poner al sermón la aplicación eficaz de la eterna redención de Jesucristo. La aplicación eficaz de la eterna redención de Jesucristo. Voy a lecturar el capítulo, los puntos, después voy a empezar con una introducción y voy a decir un poquito de qué se trata el tema, voy a contar un poco de historia para que puedan entender, porque no todos están muy versados en este punto que voy a tocar, ¿no? Y dice así, el capítulo 8 de Cristo el Mediador, el subpunto 8, el 9 y el 10. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido eterna redención, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el ministerio de la salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y Espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de tal manera y forma que sea más de acuerdo con su maravillosa e inescrutable dispensación, y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ello para granjearla. El 9. Este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios, y no puede, ya sea parcial o totalmente, ser transferido a él a ningún otro. Y el 10. Este número y orden de oficio es necesario, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético, y por nuestra separación de Dios, la imperfección mejor de nuestros servicios, necesitamos oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él, y por nuestra indisposición y total incapacidad para volver a Dios y para nuestro rescate y protección de nuestros adversarios espirituales. Necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos, preservarnos para su reino celestial. Bueno, no se preocupen, más de 2 horas no va a durar. Bueno, no sé si... miren, voy al punto de entrada. Tenía todo esto, tenía este librito corto, y si ven acá, casi 50 hojas. Todo solamente este tema para que tocar, la mayoría que lo conocen ya saben, fue traducido como Vida por su muerte, que en inglés tiene otro título, que es de John Owen, Dr. John Owen. Lo dejo afuera, pero yo estuve estudiando bastante y no me iba a dar todo para darlo, así que voy al punto, voy a exponer lo que dice la confesión y algunas cosas, argumentos que él da, vamos a darlo. Para esta ocasión le doy los créditos, pues he tomado de los 5 puntos del calvinismo,
lo digo antes de empezar el sermón, por si escuchan algo, decir, bueno, está tomado de los 5 puntos del calvinismo de W.J. Seaton, que es el pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Inverness, y una parte, nada más, no todo, una hojita. Y después un libro que se llama Las Doctrinas de la Gracia, y es un testimonio bíblico de la soberanía de Dios en la salvación del hombre. Y bueno, este tiene varios autores, como Boyce, B.S. Carroll, John Bunyan, Pendleton, Andrew Fuller, C.H. Spurgeon, A.W. Pink, John Hill, y ahí Alexander Campson, Alban Berg, y bueno, es una recopilación de muchos, así que por si escuchan o tienen algo, o sea, son los materiales más o menos cruzados, y un poco de Owen ahí, ¿no? Aquellos que no están tan asociados a esto, ¿por qué se preguntarán que le puse la aplicación eficaz de la eterna redención de Cristo? Bueno, el tema, que la mayoría que están empapados en esto saben lo que voy a decir, ¿no? ¿Qué va a hablar? Bueno, ya sabemos lo que voy a hablar, ya toco uno de los 5 puntos, ¿no? Del Tulín. ¿Por qué lo voy a tocar? Porque tengo que hablar de la expiación limitada o la expiación particular, si quieren decirle, o la redención total y eficaz. Cualquiera de esos títulos están buenos. Porque ahí, si ustedes estaban prestando atención en la confesión, en el punto 8, que es el más fuerte que voy a dedicarle mayor parte del sermón, dice de que a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido, estoy leyendo la confesión, 8.8, eterna redención, cierta y eficazmente le aplica y comunica la misma. Si ustedes leen eso, se van a dar cuenta que un poco el título mío está tomado de ahí. Y escuche, si ustedes siguen leyendo, dice, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por medio de ellos en el ministerio de la salvación. Entonces, si ustedes siguen lecturando, se va a dar cuenta que lo que está diciendo en sencillas palabras es que murió, resucitó, y lo que él aplica y la intercesión que hace, o el sacrificio, creo que Owen decía la oblación, no le voy a decir esa palabra, pero la oblación, si la escuchan, es como un sacrificio. Bueno, y lo que hace es solamente por los escogidos. Ahora, voy a contar un poquito de historia, o sea, y voy a empezar con lo que yo estuve diciendo, donde voy a tomar, y después voy a contar algo que eso es algo que yo anoté con el puño mío de información aparte de acá, o sea, no lo digo de dónde es porque de verdad desconozco, no me lo acuerdo, lo anoté. Y sí, voy a empezar con lo que dice Seaton, o sea, entonces esto parece un librito chiquitito de los 5 puntos, está muy bueno. Y en la introducción empieza diciendo así: para poder entender esto lo estoy diciendo yo, no lo hice él. Para poder entender esto, amado, que voy a hablar, es importante que hagamos, nos vayamos un poquito atrás para cuando empezó todos estos conflictos que había. Bueno, voy a empezar. Él empieza hablando, cuando termine la cita de él lo digo, pero la introducción empieza él diciendo así, lo voy a parafrasear. Él dice, debemos iniciar en Holanda en el año 1610, cuando Jacobo Arminio, un profesor holandés, muere y sus enseñanzas son formuladas por sus seguidores, conocidos como arminianos, en 5 puntos principales de doctrina. Hasta ese momento, la Iglesia de Holanda, en común con la mayoría de las iglesias protestantes de Europa, habían adoptado las confesiones de fe bélgica de Heidelberg, las cuales se apegan a las enseñanzas reformadas, es decir, calvinistas. Sin embargo, los arminianos querían cambiar esta posición y presentaron sus 5 puntos en la forma de una queja o protesta ante la corte holandesa. Los 5 puntos del arminianismo consistían en lo siguiente. Y bueno, ustedes ya lo saben, ¿no? El libre albedrío, la capacidad, el libre albedrío, la capacidad humana que tiene. Ya el otro domingo hablé un poco de eso, porque justo tengo que hablar del libre albedrío. La elección condicional, y bueno, y el punto que tengo todo allá, que es la redención universal o expiación general. Quiero aclarar algo, ni Calvino ni Jacobo Arminio, que tanto se agarran ahí de los pelos mucho en los debates, tuvieron que ver nada acá de esto, porque ellos ya no estaban.
Incluso creo que eran conocidos como los remostrantes, si no me equivoco, no eran los discípulos en esa época. Y ese arminianismo era diferente al de hoy en día, nada que ver con el día de hoy. Los primeros creían en la total depravación, aunque usted no lo crea. Como decía, ¿se acuerda ya Palan que decía, aunque usted no lo crea? Bueno, aunque usted no lo crea, ellos creían en la total depravación, los remostrantes primero. Pero creíamos, es decir, en otras cosas, que el Espíritu Santo de alguna forma le daba una gracia previniente para que ellos pudieran creer. No era como el Espíritu Santo que creemos nosotros, que lo regenera y después le da fe y arrepentimiento para que... No. Ellos, el Espíritu Santo, los primeros remostrantes, creían eso, que el Espíritu Santo le abre la conciencia, la persona dice, y toma una decisión. Pero era, vamos a decir, un poco más acertado, no creo que sea así yo, por supuesto, pero era un poco más acertado, no era tan como ahora, que ellos niegan totalmente esto ahora. Ellos dicen de que no. Bueno, la redención universal, para poder entender este punto número 8 que estamos viendo, acuerden que esta es una exposición bautista del año 1689, entonces para hacer una exposición, esto es vamos a decir, un mini tratado de nuestras creencias que creemos, entonces es histórica, y para la historia, ¿qué estoy haciendo? Estoy contando un poco de historia, para que se pueda entender. Entonces, este punto ellos lo presentaron así. La redención universal o expiación general, que esto es lo que se predica en las mayores iglesias o congregaciones donde estén los hermanos, se predica este punto, que no es el que creemos nosotros, ¿no? La redención, ellos dicen que la redención universal o expiación general, que este punto enseñaba que Cristo murió para salvar a todos, así de sencillo. Los hombres, pero vamos a decir, de una forma potencial, no es, podríamos decir, eficaz, como puse yo ahí, la aplicación eficaz que puse yo. No es que, de alguna forma, si no lo entiende, sería como que Cristo hizo posible, y depende del hombre, para decirlo en sencillas palabras. Que la muerte de Cristo hizo posible, que Dios perdonara a los pecadores. Pero, acá viene lo que ellos dicen, pero solo a condición de ¿qué? De que el hombre crea. Si el hombre cree, entonces se apropia por medio de eso. Eso es en sencilla palabra lo que ellos creían. Ahora voy a ir al punto. Bueno, hasta ahí un poco parafraseado de lo que dice Sherrington, ¿no? Del pequeño. Ahora voy a leer algo que yo anoté hace mucho tiempo, cuando recién empecé a navegar y a bucear en estas doctrinas profundo, y anoté algunas cosas, de verdad no me acuerdo dónde lo tomé, pero es así lo que anoté. Era un pequeño resumen de la vida de Arminio, de este hombre que creía. ¿De dónde vino todo esto? Bueno, este Jacobo Arminio, él había estudiado en Ginebra, donde había estudiado el teólogo Juan Calvino. Y ahora el sucesor de Calvino, si ustedes saben, era Teodoro de Beza, el que estaba. Y Arminio, o sea, estudió con Teodoro de Beza. Era, vamos a decir, hasta esa época uno de los mejores calvinistas que había. Fue él incluso electo como ministro de Ámsterdam. Luego, ¿qué pasó? Bueno, después estos profesores de la teología creo que no sé si lo anoté bien en esa época, pero creo que se escribe Leiden, o como vamos a decir, estoy tratando de resumir un poco lo que anoté. Lo llama como sucesor a un Francis Jr., y este fue uno, vamos a decir, de los redactores de la confesión belga. Me cuesta leerlo porque esto lo escribí con mi letra. Arminio se había... al principio él creía las doctrinas, vamos a decir, reformadas, lo que es conocido como el calvinismo, ¿no? Y fue ministro de la iglesia. Estoy tratando de resumir todo lo que escribí. Este Arminio era un ministro de la iglesia reformada, aunque ustedes no lo crean, en Holanda, los que tienen la confesión belga. Y ahí, bueno, tienen artículos, incluso ellos creen, creo que en el artículo, no me acuerdo si es 17, por ahí enseña sobre el tema de la predestinación, que ya lo tocamos nosotros hace unos meses atrás.
Bueno, acá viene lo interesante de este señor, ¿no? Que el magistrado de Ámsterdam le pidió, escuche, al pastor Arminius, o Arminio, que él refutara con los argumentos de un tal señor, ese que dije hace un rato, Concure, que estaba en contra de la predestinación. Ahora, ¿qué pasó, Arminio? Como tenés que estudiar, por ejemplo, cuando yo tengo que dar un tema, tengo que durante la semana estudiar, empaparme del tema, buscar a ver qué cree el otro, y eso es tiempo, aunque no crean. Es tiempo, dedicación. Bueno, eso es lo que estaba haciendo Arminio para refutar, hacer una apología de lo que, en contra. Pero lo que sucedió, podríamos decir, no sé si usa en otros países, pero por lo menos acá en Argentina se usa, ¿no? Salir el tiro por la culata, o sea que sale mal, o sea, se usa así, no sé si lo han escuchado esa expresión, ¿sí? No es algo vulgar. Pero lo que sucede es que salió contrariamente, porque en vez de disparar al contrario en esa apología, salió disparada para él. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, de tanto leer y leer y leer y leer y leer, él terminó creyendo, vamos a decir, que Dios no predestinaba personas. Se terminó convenciendo, se pasó para el otro bando, si no entienden. Eso es que él quedó persuadido de los argumentos del otro. Y eso es lo que yo. Y él empezó a predicar algo, vamos a decir, de la expiación o de la gracia esta universal, el libre albedrío. Escuche bien lo que voy a decir, me voy a frenar acá de lo que había notado. ¿Por qué dirás, Daniel, hay muchos conflictos, debates, peleas, aunque usted no lo crea, mucho ha pasado sobre esto? Yo creo que esto, vamos a decir, para empezar, está negando lo que dice la Biblia, para allá, está negando la soberanía de Dios. Otra de las cosas que creo es, y aunque usted no lo crea, está cambiando el Evangelio, que ya lo vamos a ver. Otra de las cosas, vamos a decir, está negando, los actuales arminianos están negando la total depravación del hombre. ¿Qué es eso? Bueno, podríamos decir que ellos de alguna forma están suavizando, y esto es grave, escuchen, están suavizando la doctrina del pecado original. El pecado original dice que ustedes si siguieron la serie, capítulo número 6, se habrán dado cuenta que yo estuve hablando que el hombre está totalmente inhabilitado, totalmente depravado, de todo lo que hablé en la serie esa. Esta doctrina niega eso. Está diciendo que el hombre no está tan mal ante Dios. Puede llegar a tomar una decisión. Entonces, aunque usted no lo crea en cualquier granito que se quiera granjear una persona, aunque usted no lo crea, es una salvación por obras. Y sin decir que, ahora sigo con lo que tengo anotado, pero sin decir de que, dígame algo, ahora que empiece, voy a seguir. Pero cuando usted, lo iba a decir más adelante, pero generalmente por ahí me lo olvido, y cuando me viene en la mente trato de hacer caso cuando me viene en la mente, pero fíjese, cuando usted, yo una vez estaba hablando con otro pastor que habla, él sube sus predicas en Sermón Audio, un lugar muy conocido, es muy conocido. Tenía muchos conocidos yo, otros ministros, y a veces, pero con él dejamos de hablar porque él decía de que él hablaba y después le empezó a decir, no, son los hermanos, no pasa nada, vos te lo estás tomando. Digo, pero en tus audios anteriores, ¿cómo yo te voy a poder creer o alguien te va a creer si vos decías otras cosas? Y ahora cambiás, y si mañana cambiás de nuevo, entonces tus prédicas no van a ser, vamos a decir, totalmente, ¿cómo podrías decir? Íntegras, porque decís una cosa, otra, y ahora decís de que ellos no. Yo tengo una pregunta, le digo, y en esto sabemos que la respuesta a ambos. ¿Quién? Le estaba diciendo un pastor reformado yo, Le digo, ¿cómo, quién es que convence de pecado, amado? Le digo, cuando vos predicás como ministro, como así sea como hermano, ¿vos confías que vos sos el que tenés el poder de convencer y dar para las personas? ¿O orás a alguien que pueda abrir las conciencias? ¿No haces eso?
Incluso el mismo arminiano, cuando ora, salva a mis familiares, salva a mi mamá, salva a mi hijo. ¿Por qué ora? Porque sabe que el otro no puede. Entonces, ¿quién tiene el poder? Entonces es sacarle, amado, el Espíritu Santo, cuando yo tengo que hablar de pneumatología, la doctrina del Espíritu Santo, voy a hablar algunas cosas, y entre una de esas que Él convence de pecado. Decir que una persona tiene la libertad y la capacidad y la habilidad, es que decir, no lo dicen, por supuesto, ningún arminiano va a decir eso, no necesito el Espíritu Santo porque tengo, bueno, Spurgeon lo dijo de una forma cercana en la prédica, creo, que la oración no me acuerdo cómo se llamaba, del arminiano, dice, oh, te doy gracias porque no soy como esos calvinistas que necesitan de la gracia, yo con mi libre albedrío, él lo dijo él en una época, y dijo otras cosas duras, como no hay doctrina más, bueno, de una forma lo dijo, doctrina más, de una forma dura, que haya llevado a tantas personas al infierno como esta doctrina que enseñan ellos. Y ambos bandos siempre se han chocado. ¿Por qué? Porque ustedes escuchan hablar de nosotros y dicen, la doctrina diabólica de los calvinistas. Y aunque yo no estoy de acuerdo en todas las cosas que dijo Calvino, y muchos predican de Spurgeon, ¿saben? Y aunque ustedes no lo crean, yo tengo un librito ahí, ¿y sabe cómo se llama el librito de Spurgeon? Escuche, se llama así, Una defensa del calvinismo. Mucho de lo que se toman los labios de la palabra del predicador bautista, no saben que él abrazaba estas doctrinas. Entonces, es importante tener un poco de historia para poder entender este punto, que en sí, el punto este no está tan difícil de hablar, por eso estoy contando un poco para poder entender esta sección de lo que estamos hablando. Es importante, escuchen, a mí yo no me da tiempo de hablar los 5 puntos, pero si la persona entiende el primer punto del tulip, ¿cuál es? Está totalmente depravado, muy bien. ¿Qué significa totalmente malo? No. Que solo su mente, su sentimiento, toda su esencia está contaminada por el pecado. ¿Puede hacer cosas buenas? Claro que puede hacer cosas buenas. Él puede ser un buen padre, un buen marido, una buena esposa. Moralismo. ¿Por qué? Porque la ley está guardada en su corazón, dice el Romano. La imagen de Dios, aunque fue distorsionada, él todavía de alguna forma tiene eso adentro. Entonces es como una computadora que fue dañada, pero la información está ahí. Entonces él tiene eso. Ahora ninguna de las cosas puede, vamos a decir, agradar a Dios porque nació totalmente. Entonces si se entiende el primer punto, no habría problema con los otros puntos para poder entender. Entonces eso lo sabemos la mayoría que hemos estudiado esto. El punto 2 también que habla de la elección incondicional, escuchen, a mí no me da tiempo porque esto es amplio hablar, muy amplio. Si han seguido todo lo que estuve hablando todos estos meses cuando empezamos, acuérdense del decreto, Dios decretó, yo en un rato lo voy a tocar, personas que iba a salvar, la predestinación que estuvimos hablando, todo lo que estuve hablando, más o menos se redondea acá en este tema, acá, gira acá. ¿Por qué? Amados, escuche, si Dios, estoy hablando, porque no estoy leyendo nada, ni siquiera empecé con lo que tengo anotado, estoy hablando. Si Dios hubiera hecho algo, vamos a decir, hizo algo en la cruz en su Hijo, y ahora dependiera de la criatura, ese no es el Dios de la Biblia. Es como que Dios hizo algo, hizo posible, y el hombre está decidiendo. A ver, es como que el hombre es soberano y el hombre decide. ¿Se da cuenta donde vamos? Choca mucho con todas las otras doctrinas, ¿no? Bueno, ahora sí, voy a ir un poco a lo que decía Seanton. Él habla así un poco, yo lo voy a parafrasear. La expiación limitada. Y él dice algo así, que esta doctrina, vas a decir, nos trae un tema central, dice, de los 5 puntos, sino también a la realidad central del Evangelio. ¿Ves? El Evangelio. Y esto es el propósito de la muerte de Cristo en la cruz. Dice él, eso no es accidental. Bueno, él dice de que habla de ciertos teólogos que asumieron la tarea de defender las verdades de la Reforma Protestante contra los ataques del partido arminiano, y bueno, habla sobre eso. Y el tema es este, escuche.
en cuestión. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos tocando el capítulo 8 de Cristo el Mediador, el subpunto 8. Y el Celton dice esto. Ante todo, ellos habían preguntado, y acá viene, ¿quién ha de ser salvado? La respuesta, o sea, el hombre. Pero las enseñanzas bíblicas a este respecto mostraban que el hombre, en su estado natural, es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo. Así que nosotros tenemos la enseñanza de la Biblia sobre el hombre resumida bajo el encabezamiento general de la depravación total o la incapacidad total, dice Seanto. Bueno, lo que dije antes yo, es así. ¿A quién salvó? Bueno, a los hombres. Ahora, ¿cómo se salva el hombre? ¿Por qué? Porque si usted tiene un poco vamos a decir, de información o conoce un poco de estos 5 puntos, el hombre se puede, dice, Dios, Cristo murió por el hombre, por la humanidad, pero ¿cómo se salva el hombre? Porque el hombre, si ustedes ven, está muerto en delito y pecado. ¿Cómo puede un muerto salvarse si estás muerto? Segundo, sigue diciendo él, puesto que algunos hombres y mujeres son indudablemente salvados, entonces debe haber sido Dios quien los salvó, en distinción del resto de la raza humana. Y esta es, dice, la elección, para el propósito de Dios conforme a la elección permanecida, Romanos capítulo 9, versículo 11. Sin embargo, dice, escuche, y él cita Spurgeon, como dice Spurgeon, esta elección solo marcó la casa a donde la salvación llegaría. Aún se requería una completa, perfecta y satisfactoria expiación por los pecados de los elegidos. Así Dios podría ser no solo un Salvador, sino un Dios justo y salvador. Esta expiación, como todos nosotros reconocemos, fue consumada a través de la sumisión voluntaria de Cristo, la muerte en la cruz, donde Él sufrió bajo la justicia de este Dios justo y tuvo la salvación que Él como Salvador había ordenado. En la cruz, sigue siendo cierto, entonces sin duda todos aceptamos esto. Cristo llevó el castigo y tuvo la salvación. Bueno, ahora surge una pregunta. ¿El castigo de quién llevó Cristo? ¿Y la salvación es para quién obtuvo Cristo? Que esa es una pregunta. Bueno, si no entendieron nada de lo que dijo él, es así. Cristo murió por los hombres, yo les voy a explicar con mis palabras. Cristo murió por los hombres, llevó una expiación eficaz, pero el asunto en cuestión acá sobre la mesa es esto. Bueno, Cristo murió, pero llevó el castigo, pero ¿de quién llevó el castigo? ¿Y por quiénes, vamos a decir, obtuvo la salvación? Voy a frenarme acá porque tengo anotado algo que esto sí que anoté yo con mi puño hace mucho, lo tengo anotado acá en los papelitos míos, pero en esa época anoté esto yo, que la muerte de Cristo fue suficiente, podríamos decir. ¿Acaso la sangre de Cristo no es suficiente? Dicen mucho. Bueno, yo creo que sí, que fue suficiente, fue suficiente, vamos a decir, para salvar, podríamos decir, a toda la humanidad. Nosotros no estamos negando o no cuestionamos el valor intrínseco, vamos a decir, de la muerte de Cristo. Lo que estamos hablando acá, amados, y esto es importante, es muy importante, es el propósito, no si Cristo es suficiente y puede salvar. Claro que es poderosa la sangre de Cristo. No es limitada, porque ellos dicen, ustedes limitan la salvación. Nosotros no limitamos la salvación. Lo que estamos aclarando es el propósito. Él vino con un propósito, Él vino por los que el Padre le dio, Él vino por la iglesia, Él vino por un pueblo, Él vino por una esposa, por sus ovejas. Entonces es importante claramente lo que dice la Biblia. Vino con un propósito, no vino a hacer una obra así, sentarse a ver quién lo va a elegir. No, por eso le puse a la prédica la aplicación eficaz de la eterna redención de Cristo. Yo creo que Cristo aplica esta redención e intercede eficazmente, no que está esperando, a ver, ¿me aceptás? Y bueno, mira, entonces yo, si vos me aceptás, yo voy a aplicar esto. Ese no es el Cristo de la Biblia, amado. Él murió por lo suyo y aplica eficazmente, o el Espíritu Santo, a su tiempo, aplica esta redención, y esta redención no es que se pierde, por eso le puse eterna redención. No está dependiendo, Él la ganó, y eso todo lo que Él ha ganado,
ninguno se va a perder. Entonces debemos entender estas verdades, no para gloriarnos, pero sí para afirmarnos, para saber quién es, lo que Él ha hecho, y tener seguridad y poder descansar. Entonces es importante eso. Bueno, esto es lo que había notado yo en una época, ¿no? Ahora voy a seguir con lo que dice Sealton. Creo que él está, miren, acá aunque no lo dicen Sealton, esto ¿cómo puedo decir sin decirlo mal? Le siento olor, vamos a decir. Le siento olor a Owen, por lo como él lo presenta. Porque le digo porque ese libro de Owen lo leí un par de veces, me lo comí directamente durante mis primeros años. Me llamaba la atención estas doctrinas al principio. Pero me huele a Owen lo que está diciendo acá Sealton. No lo sé, pero bueno. Él lo define así, 1, 2 y 3. Y es así. El castigo, vamos a decir, de quienes llevó Cristo y las salvaciones de quien obtuvo. Bueno, hay 3 puntos, dice él, que podemos examinar para considerar esto. 1, y escuche, ¿qué le parece a usted? Fíjese. 1. Cristo murió para salvar a todos los hombres sin distinción. Ese es 1. 2. Cristo murió para no salvar a nadie en particular. Y 3. Cristo murió para salvar a un cierto número. Yo le diría escogidos. Y ahí está la cuestión, el tema. Él empieza a hablar de que el primer punto, o sea, Cristo murió para salvar a todos los hombres, bueno, lo que creemos nosotros, vamos a decir, los universalistas. Ayer, no sé si estará escuchando acá el hermano, o mira la prédica, de verdad no lo sé. Alguien me estaba preguntando algo, a veces me preguntan por WhatsApp, o preguntan y no tengo tiempo, de verdad, no es que lo hago de maldad, pero los que me conocen ando súper apurado, y son temas muy difíciles, sí, a veces hay que dedicarle tiempo, pero Cecilia Paolara me preguntó 1, 2, 3 veces y tuve que contestarle. Me había preguntado si pensaba que los pentecostales eran hermanos. Yo salí de ahí, no solo de ahí, salí de los bautistas también fundamentalistas. Yo no estoy hablando por hablar la salvación universal, porque estuve estudiando, creo que estuve casi 2 años en un seminario, rendía 5 materias. ¿A usted le molesta a veces 1 hora? Yo estudiaba 5 o 6 horas por día de exámenes, daba, escuchando prédicas. Entonces tenía que anotar y así, hasta cuando me di cuenta que esto de, vamos a decir, de la que toma la decisión, o la regeneración esa decisional y las catologías, muchas no me convencían, ¿no? Después el Señor me hizo ver las doctrinas de la gracia. Pero yo estoy hablando, como se sigue conociendo, o sea, esto no es porque hablo, que estaba ahí adentro. Cristo, la mayoría de nosotros, vamos a decir, estuvimos ahí, y la mayoría, y antes el Señor la ha sacado. Entonces, sé lo que es esto, lo que estoy hablando. Murió para salvar a todos los hombres. Vos te llamas los universalistas. En sencilla palabra, al hermano le dije, como 8 o 9 minutos le hablé sobre eso. Sencilla palabra, si otro predica otro evangelio, que no sea así en Jesucristo, la Biblia dice que es anatema, y un montón de cosas. No solamente, vamos a decir, los pentecostales, yo aclaré. Escuche, no hablo de otros porque otros ya son herejes, otras cosas. No estoy diciendo de ellos, Dios sabrá, yo no soy para decir son salvos, no salvos, ese juicio a mí no me corresponde, pero así a mí me corresponde. Mire, muchos se ofenden cuando yo hablo de esto, y yo podría dar nombres, pero no sé si me autorizan muchos a darlo. Conozco por lo menos 4 o 5 personas que no habían nacido de nuevo, entre 4 o 5. Una vez que se le predicó el verdadero evangelio, Dios le ha dado vida. No son perfectos como yo, o sea, no como yo, no que yo soy perfecto, pero no son, a ver si te puedo entender, no son perfectos como yo, como que yo tampoco soy perfecto, eso. Pero Dios le ha dado vida. Ahora ellos querían otra cosa, no voy a decir los nombres. Hay personas que le he predicado casi 10 años por lo menos, y nada. A menos que el Espíritu Santo le convenza
Por más que he predicado bien, he mostrado todos los... Nada. Y otras personas he visto, y hoy esas personas, incluso esa persona, tiene vida hoy. Tiene vida, aunque usted no lo crea. Dios le ha dado vida y la ha concedido, por gracia. Pero no porque la persona dijo, oh, ¿sabes qué? Me cansé de esto y voy a tomar una decisión. No sucede así. Entonces, no es que Cristo murió por todos, como enseña el universalismo. Y yo estaba también en los bautistas particulares, que creen, bautista particular canta himno como nosotros, predica la palabra, es quizá un poco más bíblico que otros que son más, así vamos a decir, más de la... ustedes los conocen, que son más de emocionistas, de la música y esas cosas, y profecía, son más centrados en la Biblia, pero creen en un evangelio universal, no particular. Y entonces hay que tener cuidado porque estamos hablando del evangelio, estamos hablando por quién Cristo murió. A esto, ¿sabe qué le dicen? Yo ya lo dije hasta el cansancio y se ofenden. La mayoría le molesta la piedrita en el zapato. Yo diría que, ¿sabe que por qué ofende esto? Porque si usted fuera humilde, esta doctrina no le molestaría. Usted bajaría la cabeza. Pero el orgullo se le quiere levantar y sentar en el corazón y decir, yo puedo decidir. No necesito que Dios. Entonces se levanta contra Dios mismo. A decir, y yo lo voy a tocar otro domingo. El punto 2 dice que Cristo murió para no salvar a nadie en particular. Bueno, eso no lo voy a tocar. Pero el 3, que dice Cristo murió para salvar un cierto número. Y eso es lo que creemos nosotros, yo y otros más. El segundo punto, vamos a decir, sería más tiene más como que Cristo, un tipo más arminiano, que Cristo murió, tiene una salvación potencial, podríamos decir, que hizo posible la salvación. Pero ese es un punto, no me da a mí para presentar todos los argumentos. Podría hablar muchísimos argumentos, en serio, aunque usted no lo cree, me podría quedar de acá hasta las 12 de la noche hablando, y seguiría hablando. Los que me conocen saben que hablo y hablo. No me daría tiempo de hablar y exponer los argumentos. Ni siquiera empecé, aunque usted no lo crea, con lo que tengo. Estoy hablando algunas cosas. Pero cuando se acabe el tiempo terminaré. Escuche, si usted se pagó la cuenta, Cristo pagó la cuenta, y está consumado, usted está y dice, no se debe nada. Entonces, ¿cómo es que hizo posible la salvación si ya ha sido pagada? No sé si entiende, cuando usted ha comprado un artefacto o algo y cuando va y paga a alguien y usted lo va a retirar y dice, vengo a retirar, y si está pagado acá, ¿dónde está el sello? ¿Con qué está firmado? Con la sangre de Cristo. No, pero él la hizo posible. Pero ¿cómo posible? Si acá dice que él la pagó, ha hecho efectiva. Entonces, no sé, no entra, o sea, para mí no coincide con las doctrinas, porque Cristo murió, y no se olviden, Él murió, lo que tuvimos, la vida del Señor Jesucristo, vamos a decir, que estuvimos viendo creo que el domingo pasado, ya me olvidé el nombre, pasivamente y positivamente, ¿no? Me olvidé los nombres. Bueno, que él pagó completamente, vivió una vida de santidad y murió su vida en la cruz, las dos cosas, lo que demandaba la ley, una vida de santidad y la paga del pecado. Ahora cumplió, y eso es eficaz para salvar, o sea, pero salvar ciertos números, que ya vamos a ver, que ahora les voy a aclarar todo esto. No es que Dios los endurece y dice, ustedes los endurezco y para que no crean. No es así. Amado, el hombre está muerto en delito y pecado. Solamente si no entiende nada, Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y si Él decide mandar a un infierno al que sea, Él sigue estando sentado en su trono y Él va a seguir siendo justo. Por más que el hombre levante el puño y descienda con el puño al infierno gritando, Él sigue siendo justo. ¿Por qué? Porque todos nacemos bajo la maldición. Todos estamos pecados. Entonces, Él tiene misericordia de algunos. Y eso es lo que estuvimos viendo nosotros. Ya lo tocamos muchas veces, solo que con otro título. Yo lo toqué como los decretos de Dios, la providencia de Dios. Y ahí estuve hablando varios de esas cosas. Ya vamos a hablar más de esto todavía cuando tenga que llamar, creo que en el punto 10 del llamamiento eficaz. Y así se va, cuando tenga que hablar de la justificación, ¿por qué murió? Escuche, tengo muchos argumentos, no los puedo desarrollar. Los estoy tocando, dejando ahí en la mesa para que ustedes piensen.
Cristo murió y resucitó para que fuéramos justificados. Y murió por todos, amados. ¿Por qué mucha gente no es justificada? Dígame, póngase a pensar. Si Cristo murió por todos. Pero la Biblia dice que murió y resucitó para que fuéramos justificados. Entonces solamente que aquellos que Él conoció, aquellos que Él predestinó, aquellos que Él llamó, santificó y va a glorificar, para que sean a la imagen de su Hijo. Entonces no todos. ¿Por qué no todos son la imagen de su Hijo? Claramente el arminiano saldrá del encuentro con su argumento siempre viejo y bien conocido de que, porque el hombre puede decidir. Diría eso. Pero no es así. ¿Sabe por qué no puede decidir? Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, creo en adelante, que no hay uno que busca a Dios, todos se desviaron. Y está así. Dios dice que su pensamiento es continuo de maldad. El hombre no puede. La Biblia dice en Efesios 2 que está muerto en delito y pecado. No puede. Está inhabilitado. Cuando tengo que verlo otro domingo. Entonces, todo apunta, y esto, aunque ustedes no lo crean, no lo inventó ningún Juan Calvino, creo que para no nombrar ninguno de ellos, ni Spurgeon, ni sus antecesores que estaban antes, incluso antes de que estuviera Calvino, creo que había otras confesiones que ya hablaban de esto. Pero no solo esto, estaba creo que también otro teólogo que era Agustín de Hipona, también hablaba sobre esto, Pablo mismo, el Señor Jesucristo, Cristo mismo. ¿Por qué no creéis ustedes? Porque no son parte de mis ovejas. ¿Qué era? ¿Calvinista el Señor? No, estaba diciendo lo que dice las Escrituras. ¿Quiénes oyen la voz? Bueno, los que son mis ovejas, no cualquiera. El Señor mismo dice, está lleno, amado, la Biblia, los profetas, le endureceré el corazón para que no oigan, le hablaré en parábolas, y así podría nombrarle toda la Biblia, si quiere, de que está llena sobre esto de que el Señor, ¿y qué estamos hablando? ¿Sabe qué estamos diciendo? Se llama palabra que Dios es soberano, que solamente la gloria para Él. ¿Por qué está ese cartel ahí hace casi más de 10 años atrás mío? ¿Por qué? ¿Por qué me llamó la atención a mí? Porque es por gracia, solamente por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no hay nada que usted pueda, como dijo un puritano, no me acuerdo quién, uno que usted pone, decía el puritano, es su pecado, nada más. Después nada, ni siquiera la fe, porque eso nos es concedido a nosotros como un regalo. El arrepentimiento, que también dice el arminiano cuando tengo que hablar del arrepentimiento, ni siquiera el arrepentimiento es nuestro. Porque deseamos predicarle con espíritu de mansedumbre, quizás Dios le conceda que se arrepienta y le saque el lazo porque tiene Satanás. ¿Ves? Dios concede arrepentimiento. Dios da fe. Y les concedió que no solo que creáis, sino que padezcáis. Creo que Filipenses 1:29. Dios concedió que creáis. Y Dios le abrió la mente a Lidia para que creyera, como está hablando. Y así puedo hablar y hablar, y van a ver que siempre digo, ¿y cuáles creyeron? Creo que Hechos 13:48, y todo lo estoy diciendo de memoria, no estoy leyendo nada, es una doctrina que usted tiene que manejar así, tiene que saber estas cosas, no para pelear y debatir, pero esto nosotros cuando hablamos, ¿sabe qué hace? ¿Qué sabe qué hizo conmigo? Me destruyó el orgullo. ¿De qué me puedo fiar? ¿De qué me puedo agarrar? Nada, dice creo 1 Corintios 4:7, nada, si todo se me fue concedido. Entonces, ¿qué sucede? Esto todo nos lleva y nos apunta y nos encamina a darle la gloria a Él, a ser agradecidos. Ahora cuando usted dice que usted puede elegir y algo así, entonces de alguna forma usted se puede jactar. Vieron con esas empresas que son muchos y dicen, yo puse esto y ya como que forma parte de algo. Pero no es así. Entonces, la Biblia es muy claro en esto. Solamente Cristo pagó la deuda y aplica esa redención eficazmente, comprendiendo la confesión, solamente por los elegidos. Él satisface la justicia y le aplica esa redención solamente a ellos. En un momento voy a tomar agua. Sí, se me seca la boca. Bueno, gracias. ¿Qué afirmamos nosotros entonces?
que Él hace justicia, vamos a decir, o por lo que Él muere solamente, o que Él vino a morir en la cruz, solamente, escuche, estos son textos bíblicos, Mateo 1:21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, no dice a todos, solamente a su pueblo. Acuérdense, un pueblo que Él vino a buscar por su iglesia. En otras partes dice que se entregó, vamos a decir, Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25, que fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. ¿Quiénes justificados? Todos no, como lo dije antes. Solamente algunos son justificados, los que el Padre le dio. Ahora, el Espíritu Santo, vamos a decir, y lo que estaba diciendo al principio, por si me olvidaba, decir esto es dejar, vamos a decir, de alguna forma, el ministerio del Espíritu Santo que convence de pecado. ¿Para qué necesita usted el Espíritu Santo si usted tiene libre albedrío? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Ve? Y le podría decir algo más, pero por ahí me dicen, vas a decir una herejía. Pero igual la voy a decir. Sí, porque para eso siempre nunca... al final me olvidé, me reí y me olvidé. O sea, para quién me olvidé, seguramente si no quería que la dijera. Pero no iba a decir nada del otro mundo, iba a decir de que el Espíritu Santo, convence, él es el que convence de pecado, ¿no? Convence de pecado, y me olvidé, me bloqueé. Si me acuerdo lo digo. Bueno, ¿qué es? Entonces, el Espíritu Santo, usted no necesitaría el Espíritu Santo. Si usted pudiera elegir, si usted pudiera tener la capacidad de escoger, ¿para qué? Ah, sí, ya me acordé, ahí está, ahora sí lo digo. Es así, porque por ahí dice uno que es blasfemia, es así. Dice que todo será perdonado menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Escuchen, no lo leí, no lo escuché en ningún lado, yo estuve pensando eso, ¿está? Así que me puedo equivocar, puedo ser falible en esto, no estoy diciendo. Es un pensamiento que tengo yo, ¿no? Pero yo me puse a pensar, todos los pecados son perdonados menos la blasfemia del Espíritu Santo. Y escuche lo que voy a poner sobre la mesa. No estoy diciendo que esto es verdad, creo así. ¿Tá? Según la carne yo pienso así, según lo que conozco, las escrituras. ¿Quién le convence de pecado a usted? El Espíritu Santo, ¿no? De alguna forma blasfemar o hablar mal, cuando yo escuche, porque yo lo pienso así, si usted está en contra, cada uno tiene su posición, pero yo creo esto, mire, cuando una persona está diciendo que puede elegir, y no necesita la guía y la dirección, el convencimiento de la espada de doble filo que penetre en su mente y le dé convicción a él que está mal, porque no sé cómo va a ser, porque la Biblia dice que él no puede discernir, el hombre espiritual son locura las cosas, no las puede entender, no hay uno que busque. Para mí, él está hablando mal, aunque no lo sepa, porque en su ignorancia no sabe lo que está diciendo. Dios le perdone porque no sabe lo que hacen o lo que dice al decir yo creo que yo puedo, porque de alguna forma que no lo está diciendo, está negando el Espíritu Santo, que Él es el que viene, para eso vino. Entonces, de alguna forma, por eso yo creo que esto ataca muchas de las doctrinas que creemos nosotros. Y no estamos hablando de cositas suaves, estamos hablando de la justificación, la soberanía de Dios, el poder del Espíritu Santo que convence de pecado. Y todo lo que hablamos de aquellos elegidos que fueron elegidos, la Biblia, no lo digo yo, fueron escogidos antes de la fundación del mundo. ¿A dónde estaban anotados? Antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es posible entonces que una persona pueda elegir? Y bueno, yo sé todos los argumentos de ello, ¿no? Que Dios miró para adelante y vio que lo ibas a escoger y todas esas cosas que siempre ponen sobre la mesa, y ahí salimos nosotros con la soberanía de Dios y los decretos, la batalla sin fin, la guerra sin fin, ¿no? Siempre algo así. No pienso convencer a nadie porque esto es de siempre.
pero creo que Cristo murió y aplica la redención eterna solamente para aquellos que el Padre le ha dado, para aquellos que son su iglesia, para aquellos que son sus ovejas. Es así. Y es importante. En una parte Owen, ya me salí un poco del pastor acá, no me acuerdo cómo se llamaba. Owen, creo que él dice, hablando del mundo, él habla un poco, porque muchos dicen, no, pero Cristo murió, por lo tanto Dios amó al mundo que entregó a su Hijo amado para que aquel que crea no se pierda. Bueno, entre otras cosas, ya conocen los argumentos de Owen, ¿no? Cuando usted dice mundo, se está refiriendo a toda lengua, nación, como creo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. De toda raza, nación. ¿Por qué? Porque el judío creía que solamente era para ellos. Por eso creo que 1 Juan capítulo 2 dice que abogado tenemos para el perdón de nuestros pecados de nosotros, sino de todo el mundo. Pero hablando porque ellos creían solamente que ellos solamente eran los que eran salvos, ¿sí? Entonces sabemos que es eso, que el evangelio se tenía que expandir por todo el mundo y predicar, entonces por todos lados. Esa es la idea, o mucho. Isaías dice, por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Bueno, la idea es esa. Fíjese, no siempre el mundo significa que Cristo murió por todo el mundo, por cada individuo. No es así. En Juan 12, versículo 19 dice así, los fariseos dijeron a Jesús, ¿veis que nada aprovecha? He aquí, el mundo se va tras él. Pero si ustedes ven y se acuerdan los relatos de los evangelios, todo el mundo no iba atrás, es más, lo abandonaban a Jesús. Entonces, ¿qué quería decir la escritura? Bueno, todo el mundo de una forma. Cuando usted está en una fiesta o en algún lado, dice, vino todo el mundo. No vino todo el mundo, es una forma, vamos a decir, de estar diciendo. Pero no es que murió, vamos a decir, por todo el mundo, por cada persona, en ese sentido. Lo invito a leer Vida por su muerte. John Owen es, creo, uno de los más exponentes fuertes, vamos a decir, apologistas sobre esta materia. Hay mucho para hablar, aquello que le interesa, sobre este punto. Acá voy a cerrar la parte de Shelton. Y voy a abrir un poco la doctrina de la gracia, que son muchos autores. Y después voy a ir allá a lo que tengo que decir, que no tengo mucho en el otro, aunque usted no lo crea. Tengo más para hablar de esto. Voy a parafrasear cosas. No solo nuestra confesión creía solamente esto, vamos a decir, ni tampoco Calvino. Estoy parafraseando un poco. Sino que los valdenses también sostenían la predestinación mucho antes que Juan Calvino. Entonces nos dicen, usted lo creó Juan Calvino. No lo creó ningún Juan Calvino. Puede ser que haya sistematizado algunas cosas, pero antes que él ya se predicaban los valdenses esto. Y ellos decían, por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados para la vida eterna mediante Jesucristo para la alabanza de la gloria de su gracia, otros son dejados en pecado para su justa condenación y para la gloria de su justicia. ¿Se acuerda cuando hablé de la doble predestinación en unos audios pasados? Que Dios pasaba y dejaba por alto a algunos en unos audios. Hay otra confesión, aunque no lo crean ustedes, la confesión de New Hartwig, que es bautista del año 1833. Creemos que la elección es el propósito eterno de Dios, según el cual Él, de pura gracia, regenera, santifica y salva a los pecadores. Y bueno, y hay muchas confesiones, también está la confesión de Westminster, la confesión de Savoy, la confesión nuestra también, que de pronto le voy a nombrar en otras partes, no me voy a ir, pero la voy a nombrar solamente. Entonces, voy a tocar el punto de que ellos creen y lo que nosotros creemos. Y esto ya es textualmente, esto es textualmente lo que ellos creen, ¿sí? No estoy inventando nada, no estoy poniendo nada, voy a lecturar lo que ellos creen. En el punto número 3, el arminiano, el remonstrante, dice esto. No lo que creemos nosotros, ellos dicen así. La redención universal o la expiación general
La obra redentora de Cristo hizo posible la salvación de todos, pero no aseguró realmente la salvación de nadie. Aunque Cristo murió por todos y por cada hombre, solamente los que creen en Él son salvos. Su muerte hizo posible que Dios perdonara a los pecadores a condición de que ellos crean. Pero de hecho, no acabó con los pecados de nadie. Le digo la verdad, me cuesta seguir leyendo esto. Perdón, pero quizá a ustedes no le toman, no le den importancia, pero para mí, de verdad, es reducir la obra del Señor. Pero lo voy a terminar. La redención dice que no acabó los pecados de nadie, dice. La redención de Cristo tiene eficacia solamente si el hombre quiere aceptarla. No es que yo lo estoy diciendo, son escritos de ellos mismos, en los canos de Dor lo van a encontrar. Ellos mismos escribieron eso. Solamente si el hombre quiere aceptar. Usted dirá, en esa época la mayoría eran iglesias reformadas. Usted ve hoy y son muy pocos. Mire, yo le digo, conozco muchos hombres. Me voy a frenar acá y ahora leo el punto nuestro. ¿Por qué estoy predicando acá? Dígame. ¿Porque me gusta? Amados, la mayoría de acá del barrio, por ahí, creo que hay unos hermanos en el centro, yo le pregunté y no me dijeron que eran bautistas particulares, sino que tenían la confesión nuestra. Para mí son adeptos, pueden tomar alguna cosa, no lo sé, pero bautistas particulares, o sea, sí, históricos, no conozco yo acá. O sea, y no estoy diciendo que nuestra confesión es la regla absoluta de la fe, de lo que creemos, es la Biblia, pero es un resumen de lo que después la mayoría son pentecostales, testigos de Jehová. Por eso siempre le digo lo mismo. Yo no me lo he tomado esto en juego. Para mí no es hablar por hablar porque no tengo nada que hacer. Yo no busco la gloria mía. Entonces, pero alguien se tiene que parar. Cuando yo llegue al último punto, que veamos que Adán era profeta, y que en el punto 10 que tengo que apurarme para mostrar que el profeta, que lo que hizo Cristo, Adán tenía que ser profeta y Adán tenía que pararse sobre la mesa y decir, no va a comer mi esposa esa, no va a comer, yo tampoco, te retirás de acá, serpiente. ¿Sabes por qué? Porque yo me voy a enseñorear, me enseñoreo sobre vos. Eso es, ¿por qué? Porque Dios me dio esta palabra. Él no lo hizo. Cristo sí hizo eso. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Aléjate de mí, le dijo. Después que le dijo, no tentarás al Señor, él como profeta. Entonces, ¿qué sucede? Yo no me he tomado estas doctrinas a la ligera. ¿Sabe que he escuchado de pastores? ¿Por qué no te congregas con los presbiterianos? Amado, decir eso es desconocer el punto número 7 de nuestra confesión, desconocer, vamos a decir, otras cosas que tienen, vamos a decir, de eclesiología de ellos. ¿Por qué no? Otro me dijo, otro pastor reformado me dijo, ¿por qué no te vas con los arminianos? ¿Qué? Le digo, sí, dice, para que no estés solo. Yo no estoy solo, le digo. ¿Usted cree que yo necesito que venga alguien? ¿Usted cree que yo necesito que venga acá y me diga, ah, pastor? No. Yo sé lo que creo. Sé a quién he creído. No me lo tomo. ¿Sabe qué me han dicho, hermanos? Así de, ¿sabe? Que esto es, escuche y agárrese del asiento. Esto es doctrina secundaria, hermano. No te lo tomes tan en serio. ¿Cómo doctrina secundaria? Que Cristo murió, hizo posible, no es eficaz. O sea, la salvación de Cristo no es eficaz. ¿Cómo que? No entiendo. ¿Que para vos no es grave esto? No entiendo. Pero después se ofenden cuando le tocas el jugador favorito, le tocas la novela favorita, le tocas los familiares. Ahí sí ya te quieren al ataque. Pero para Cristo no. La Biblia se defiende a sí misma, ¿no? Pero nosotros debemos contender ardientemente con la fe, sin lastimar a las personas, sin insultarlas, pero decir así dice Dios. Así dice Dios.
La salvación es efectiva, la salvación es particular y murió para los suyos. Eso lo tenemos que tener en claro. Entonces cuando cruzo como yo grabé un audio ahí que se sube al coso, y yo estuve grabando uno que dura 5 o 6 minutos y casi no lo pude terminar, me puse a llorar en el audio. ¿Sabe por qué? Porque él decía, el último que grabé, que dura como 5 o 6 minutos, él decía que cuando pasaba sobre las aguas y se va a acordar de la muerte, y cuando la muerte venga, él estaba seguro de que él había creído, que en ese momento, cuando él pasara, él sabía quién había confiado, para él no era una salvación posible. Él no iba al encuentro de la muerte, él se estaba muriendo, está contando él, el que vos subiste uno que está parado así de negro, así en la foto que se sube. Él estaba contento, aunque todo no tenía promesa, dice que su mujer estaba ahí, lo estaba viendo que moría, y él no podía decir un artículo de fe, nada, porque se le estaba pagando la vida. Pero dentro suyo él sabía quién había creído. ¿Por qué? Porque sabía que él era eficaz. No hizo posible. Imagínense un Cristo que hizo posible, que quizás pudo haberme salvado. Ay de mí si yo confío en alguien así. No, yo confío en un Cristo que murió, que me asegura, un Dios que de verdad no miente. Entonces eso a nosotros nos da seguridad, amados, nos da seguridad, de verdad. Y la mayoría de nosotros creímos esto en una época. Sí, y yo me acuerdo que decía, pero me dijo, este pastor me dijo, no voy a decir el nombre, me dijo, pero vos también estabas, y vos también le estabas. Ahora te digo una cosa, vos conociendo la verdad, ¿te quedarías ahí adentro? Le digo, decime. Porque Dios dice, pueblo mío, huid, salid de ahí. Están atentando muchas cosas, la soberanía de Dios, la providencia de Dios, el decreto de Dios, y todas otras cosas. Lo que hizo Cristo, la obra de Cristo que no es eficaz, la obra del Espíritu Santo que el Espíritu Santo no aplica. Entonces, ¿qué creemos nosotros? El punto número 3 así, y esto sí lo que creo, la redención particular o expiación limitada. La obra redentora de Cristo tuvo el propósito de salvar solo a los escogidos y asegurar la salvación de ellos. Su muerte fue en sustitución de la pena del pecado y en lugar de ciertos pecadores específicos, además de quitar los pecados de su pueblo, la redención de Cristo aseguró todo lo necesario para su salvación, incluyendo la fe que les une a Él. El don de la fe es concedido infaliblemente, escuchen, por el Espíritu Santo a todos aquellos los cuales Cristo murió, garantizando así su salvación. Está garantizada. ¿Por qué? Dígame. Porque usted tiene un garante, usted tiene un mediador. ¿Se puede entender? ¿Sí? Tiene un garante y un mediador. Este garante, cuando usted tiene un garante, un mediador, ¿no vieron? Le aconsejo que no lo haga, se lo digo por experiencia, pero si tiene que salir de garante, ¿usted le va a dar algo, le va a fiar algo a alguien que no tiene con qué pagar? No. Cristo tiene riquezas, Cristo pagó, no es que hizo posible una entreguita, nada más, y no es así, Él pagó. Ahora sí tenemos las arras del Espíritu, sí del Espíritu, pero la expiación, lo que Él hizo, la redención que está consumada, eso es eficaz, no es posible. No está medio así como medio cocinar, media tortita de un lado, no es así. Entonces eso entender la obra que Él hizo, Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí. Bueno, eso es lo que creemos. Bueno, voy a hablar unas cositas, porque lo otro es muy rápido. Voy a tocar solamente por arriba, un poco hablado del libro grande, se lo recomiendo, La Doctrina de la Gracia. Libro viejo. Un poco por arriba. Según el arminianismo, o sea, ¿qué cree? Que la salvación es realizada, vamos a decir, con unos esfuerzos combinados. No me acuerdo cómo es la palabra, creo que la palabra es, nosotros creemos que a ver si vos me ayudás, porque yo me olvido los nombres. Como no me gusta mucho estar hablando de esto siempre,
pero tiene un nombre. ¿Cómo? Bueno, ya me olvidé el nombre. Ay, ya me lo olvidé. ¿Cómo? Bueno, ellos creen que la salvación es de alguna forma combinada, vamos a decir, en que Dios toma la iniciativa y el hombre, vamos a decir, el hombre tiene que responder a ese llamado, ¿sí? Uno es mono no me acuerdo, que el otro no me acuerdo cómo es, de verdad me lo olvido, de verdad. Pero es así. Dios es que toma la iniciativa y el hombre tiene que responder. O sea, ¿cómo es esto? O sea, el factor determinante vendría a ser el hombre, la criatura que decide, ¿eh? En ese sentido. Pero no es así. ¿Por qué? Porque Dios hizo posible. Pero para ser efectiva, ¿qué es? Bueno, es porque ellos escogen. Ahora, ¿qué creen? Lo que vamos a hablar el domingo pasado. Yo tengo que hablar de 4 estados de libre albedrío, ¿no? Pero ellos escogen o cooperan, podríamos decir. De alguna forma, la ofrenda que se hizo, la expiación, está la ofrenda y él dice, bueno, la voy a aceptar. La voy a aceptar. No es así, ¿no? El hombre no puede hacer eso, no puede estar cooperando. Monergística es lo que queremos nosotros, ahí me acordé, gracias señor. Monergística, la otra es sinergística, eso, sinergística, que ellos cooperan. Y mono es solamente uno, nosotros somos monergística, ellos son sinergística. ¿Está? Entonces es importante que podamos entender esto. Ahora lo que creemos nosotros es que la salvación es realizada solamente, vamos a decir, por el poder de Dios, nada más. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cooperan en esa salvación. Decir que el hombre puede hacer eso es como destronar la Trinidad, porque en la salvación, aunque usted no crea, está la Trinidad. El Padre escoge un pueblo, el Hijo muere por ello, el Espíritu Santo lleva a los elegidos a la fe y al arrepentimiento, y bueno, y los regenera, lo hace que preserve hasta el final, obedezcan, pone la ley dentro de su corazón y todo lo que ustedes conocen, que puedan operar o venir libremente al llamado del Evangelio. Todo esto por gracia. Pero no es que el hombre puede escoger, el hombre no puede escoger, o sea, en el sentido a Dios. Las demás cosas puede escoger de acuerdo, como voy a hablar el domingo que viene, de acuerdo, vamos a decir, a su voluntad. El hombre tiene libre albedrío, claro que tiene albedrío, voy a hablar el domingo que viene. ¿Tiene voluntad? Claro que tiene voluntad. El asunto es, vamos a decir, ¿dónde está esa libre albedrío, esa voluntad? Hay muchas diferencias entre ellos. Yo no voy a hablar por cuestiones de tiempo nada más, le voy a pasar, pero quería nombrar algunas palabras de Spurgeon sobre esto. Voy a nombrar algunas, a parar el tiempo sí. Y él dice así, algunas palabras del pastor Spurgeon. He conocido a algunos que al principio no han visto muy claro el Evangelio y han llegado a ser verdaderamente evangélicos solo por el descubrimiento de su propia necesidad de misericordia. No sabían ni detectar la palabra gracia. Empezaban con la G, pero proseguían con la L, hasta que antes de haber terminado todo sonaba muy parecido a libre albedrío, dice Spurgeon. Después de haber aprendido cuál era su debilidad, después de haber caído en graves fallas y haber sido restaurados por Dios, o después de haber pasado por profundas depresiones mentales, han cantado canción nueva en la escuela del arrepentimiento y han aprendido a deletrear bien. Empiezan a escribir la palabra libre, pero de ella pasaron no a albedrío, sino a gracia, o sea, gracia libre. Y así quedó la cosa en mayúscula, libre gracia. Su teología, dice Spurgeon, se aclaró y fueron más fieles de lo que nunca habían sido antes. John Newton, dice que le gustaba relatar una anécdota acerca de una mujer cristiana que decía en defensa de la doctrina de la elección. Y la señora, John Newton, contaba que esta señora decía así, la señora: ¡ay del Señor! Debió haberme amado antes que yo naciera.
porque no habría visto nada en mí después que le motivara a hacerlo. Y Spurgeon, sobre esta anécdota misma de Newton, porque quizás también la escucharon por Spurgeon, él mismo tomando esta anécdota que Spurgeon predicaba, pero acuérdense que se leía un montón de libros por semana, era una máquina de leer libros. Él, por supuesto, había leído a Newton, y él dice sobre esta anécdota, Spurgeon comentó: estoy seguro, fue así en mi caso personal. Creo que la doctrina de la elección, por la que estoy cierto de que si Dios no me hubiera escogido a mí, yo jamás le hubiera escogido a Él. Y estoy seguro de que me escogió antes de que yo naciera, porque no lo habría hecho después. Tuvo que haberme escogido por razones que me son desconocidas, porque nunca he encontrado nada en mí mismo, por lo cual me debería de haber mirado con un amor especial. Así pues, me veo obligado a aceptar la doctrina bíblica, dice Spurgeon. Y una cita de A.W. Pink, que me encanta, Pink, era un autodidacta, aunque no lo crean, y nadie puede negar sus escritos de él, ¿no? Pero él decía así, Pink: apelamos a la experiencia real del lector cristiano. Acuérdense que escribía, que han salido algunos libros de eso. Apelamos a la experiencia real del lector cristiano. No es cierto que hubo un tiempo y que su recuerdo nos humille hasta el polvo cuando no queríamos venir a Cristo. Sí, lo hubo. Desde entonces has venido a Él. Y escuchen lo que va a decir este argumento poderoso Pin, porque justo lo que estaba diciendo hace un rato, o lo que dice Owen en otro lado. Pero es así, cuando no queríamos venir a Cristo, sí lo hubo, después entonces has venido a Él. ¿Estás ahora dispuesto a darle toda la gloria por ello? Como dice Salmo 115, versículo 1. No reconoce que viniste a Cristo porque el Espíritu, escuche lo que dice Pin, no reconoce que viniste a Cristo, y acá viene, porque el Espíritu Santo te trasladó del no querer al querer. ¿Entiendes lo que dice Pin? Pin está diciendo, ¿por qué creíste? ¿Sabes por qué creíste? Porque vos no creías creer. No sé si Dios operó todo igual, de verdad yo desconozco eso, lo digo yo. Pero hay personas que se han resistido mucho tiempo y años. Otros creyeron que eran salvos. Pero Pin está diciendo, aquellos que se resistieron, ¿quién fue el que te trasladó del querer? ¿Quién, de alguna forma bíblica sería, quién te puso el querer como el hacer? ¿Tu libre albedrío? No lo dice Pin. Pero él está diciendo, ¿quién fue el que te trasladó? Y sigue diciendo esto, del no querer al querer. Si lo reconoces, entonces ¿no es también patente que el Espíritu Santo no ha hecho en muchos otros lo que ha hecho en ti? Se admite que otros muchos han oído el Evangelio, se les ha mostrado su necesidad de Cristo, pero aún así no quieren venir a Él. Así pues, Él ha obrado más en ti que en ellos. Mas tú dices, sin embargo, recuerdo bien el tiempo en que se me presentó la gran alternativa y mis facultades conscientes dan testimonio de que mi voluntad actuó y yo cedí a las exigencias de Cristo sobre mí. Muy cierto, pero antes que cedieras, el Espíritu Santo venció la enemistad innata de tu ánimo contra Dios, y Él no vence en toda esta enemistad. Si dijera que eso no ocurre en todos los que quieren de su enemistad, sea vencida. Ninguno quiere, sin que antes Él no ha usado su poder omnipotente y obrado un milagro de gracia en el corazón. No sé si han entendido lo que dijo Pin, pero en sencilla palabra, el hombre no puede, el hombre no quiere, el hombre aborrece a Dios. A menos que el Espíritu Santo venga, ponga un nuevo corazón, le ponga yo haré que anden, yo pondré mi ley. Eso es negar el poder del Espíritu Santo, decir, es grave esto, No estamos diciendo que no, que son otros hermanos, que... me dice, ¿sabes que me han acusado? ¿Sabes por qué aflojé yo con esto en una época? Porque cuando tenía en el aula en el WhatsApp tenía un montón. Cuando empecé a hablar, toqué muchos pastores conocidos, no les gustaba que los tocara. Pero la palabra de Dios no le importaba si uno decía.
Cuando yo dije, no, no son hermanos, ni siquiera primos. ¡Ah! Y salieron así disparando por las puertas. Y se fueron, a mí no me molestó porque yo me quedé con el Señor, ¿eh? Me falta amor, sí, eso me decía, sí, eso, ve cómo te acordás, me falta amor, me decía. Quizás no lo decía de la forma como lo tenía que decir, o no tenía tanto, de alguna forma, tenía la verdad, no lo decía con tanto amor, pero es grave. Nosotros somos atalaya. Me decía, no tenemos amor. ¿Yo no tengo amor? O como decía este que fue quemado, no me acuerdo cómo, John Hus, ¿es? Que decía, prefiero herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. No, amado, es muy posible que no naciste de nuevo. Has confiado en la carne, has confiado en tu regeneración decisional, de lo que has decidido. No has confiado en la obra de Cristo. Cristo más, decían los fariseos. ¿Crees en Cristo? Sí, pero hay que circuncidarse. ¿Crees en Cristo? Sí, claro. La salvación que está posible, pero yo tengo que tomar mi decisión. Si no, amado, en el día del juicio no vamos a encontrar lo que usted cree, lo que yo creo, y yo no tengo nada que fiarme, se lo puedo asegurar. Voy camino a la patria celestial en una promesa que se me ha dado. Y día a día me aferro a eso, no hay nada en mí. No hay decisiones mías, no hay nada. Póngase en la mano el corazón como lo hizo Moisés y sáquela. Y a pesar que ha sido regenerado, se va a encontrar que día a día comete pecados. Entonces no me diga que puede fiarse en algo. Porque incluso cuando veamos el capítulo 19 de la ley, vamos a ver que incluso los mejores santos incluso cometen pecados. Entonces esto, amado, de una forma el hombre no es humilde. Porque estas doctrinas, una de las cosas que hace, destruyen y destronan el orgullo. No hay nada que te puedas agarrar. Creo que Martin Longchamp decía, cuando el hombre está tirado en el suelo recién puede mirar de arriba para abajo, pero mientras estás en tu caballo te sentís muy orgulloso. Mientras caminás bajo la decisión regeneracional de tu caballo de seguridad porque has decidido, de verdad te vas a sentir seguro. El asunto que no sé si te vas a sentir seguro cuando el Señor te diga, ¿por qué te tengo que dejar pasar? O tomé mi decisión. Estamos hablando de su alma, no estamos hablando de, no me venga cuando tenía secundaria, estamos hablando de su alma. Spurgeon dice así, terminamos esta larga introducción, dice con otra cita de Predestinada, es el libro de este que estoy leyendo, del predicador británico C.H. Spurgeon. Y Spurgeon dice esto, esto podrá parecernos de poca importancia, pero en realidad es un asunto de vida o muerte. Quisiera suplicar a todo cristiano, piénsalo bien, amado hermano, cuando alguno de nosotros predicamos el calvinismo y el otro el arminianismo, no podemos ambos tener razón. Es inútil tratar de pensar que podemos sí y no. No pueden ser los dos verdad. La verdad no oscila como el péndulo que marcha hacia atrás y hacia adelante. No es como el cometa que está aquí y ahí y en todas partes. Es preciso que uno tenga razón y el otro esté equivocado. Hay más para hablar. Tengo muchísimo de hablar de muchísimos puritanos, boquitas particulares. Lo voy a dejar ahí. Acá no se trata, amado, de que estamos hablando de algo secundario, que podés tener razón, de un relativismo. Hay una sola verdad. Hay un solo camino. Hay un solo mediador que hizo todo. Pero no lo hizo para todos. Lo hizo por los suyos. Entonces debemos entender, duele, choca. La Biblia dice que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Solo que tuvo misericordia de alguno, nada más. Y ahora, aunque usted no lo crea, voy a empezar parte del sermón.
En serio, no estoy mintiendo. Voy a decir, a tocar la parte de la confesión, con los minutos que me quedan, nada más. Pero en serio, no estoy haciendo ninguna broma, de verdad es así. Voy a empezar eso. No se preocupe que más de lo que tengo que dar no me voy a pasar. Pero sí, eso fue un poco de historia, un poco para que puedan ver. Pero ahora voy a ir a la confesión, lo que dice, aquellos que todos, para quienes Cristo ha obtenido eterna redención, cierta y eficazmente le aplica. ¿Ahora entiende lo que estaba diciendo? Por eso les voy a contar un poco eso. Para quienes Cristo ha obtenido eterna redención, cierta y eficazmente le aplica y comunica la misma, haciendo intercesión de ellos y uniéndole a sí mismo por el Espíritu, revelándoles por su palabra y sigue hablando. Bueno, ¿quién es? ¿Qué es lo que está enseñando esta parte? Me voy a apurar en esto. Voy a ser un poco más catedrático acá, más que... Cristo es el Rey, o sea, el mediador, y solamente, acuérdense, cuando Él murió, subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso, Él está, aplica la redención y está intercediendo, pero como sacerdote en su función. Bueno, usted dice, pero se acabó el medio, dentro de otro lo vamos a ver. No, el sacrificio que hizo, sí, pero Él sigue intercediendo. Ahora, ¿por quiénes? Es el asunto en cuestión. ¿Por quién es lo que está haciendo el Señor esto? Estos temas ya lo vimos y lo vamos a seguir viendo. Lo vimos y lo vamos a seguir viendo. Falta cuando vea el llamamiento eficaz, cuando vea la justificación y todos esos temas, que están todos porque la doctrina está unida. La Biblia es una. Entonces, ¿a quién aplica eficazmente? No es que hace posible, eficazmente la redención. Y es esto, escuche, Él intercede, en esto que estamos viendo nosotros, ahora la confesión, solamente, vamos a decir, por lo suyo. Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, Él revela, vamos a decir ya después en el punto 10 lo voy a explicar bien, por eso me apuro, eficazmente, y lo hace por su santa palabra, que ya lo vamos a ver que es por el oficio de profeta. Revelándole, usted no ve que vino un día y dijo, qué buen día para creer en el Evangelio. A ver cómo era el tratadito que me dieron ayer. No sucede así. Es el Espíritu Santo. ¿Puede usar un tratado? Sí. Ha usado muchas cosas, Señor, aunque usted no lo crea. Ha salvado personas que en la cárcel le dieron una Biblia y se la estaba fumando con marihuana, y un día leyendo ahí lo leyó y el Señor le dio vida. Yo he escuchado muchas cosas raras que el Señor ha hecho, aunque usted no lo crea. Cosas que por ahí de acá no ponen, cosas de presos tremendos, que usaban el papel para ir al baño y leyendo el Señor les salva. Cosas fuertes, fuertes. Pero el Señor utiliza estos medios. ¿Cuál es? Su santa palabra y el Espíritu Santo. Entonces, Él solamente aplica eso, revelando su palabra en los misterios de la salvación. Aquellas personas que, vamos a decir que Él la llamado. Ahora, ¿por qué lo hace? Por el Espíritu Santo, que Él opera, lo regenera, antecede a la conversión, le da vida, y ellos pueden tener fe y arrepentimiento. Eso son lo que hace, vamos a decir, Él operando en su providencia divina, es lo que hace para traer a los suyos. ¿A dónde lo vimos? Bueno, si ustedes se acuerdan, ya vimos en el Pacto de Dios, que estuvimos viendo no sé, eso capítulo 7, capítulo 6 de la total de la caída, creo que era algo así. Estuvimos viendo ahora el Cristo el mediador, y vamos a ver en el llamamiento eficaz y lo vamos a ver en la justificación todo esto, que siempre habla de qué, de que Cristo aplica y comunica esto, no es que hace posible, sino que eficazmente la redención, y solamente en aquello que Él adquirió y aquellos que Él compró. Y ninguno de los que compró se va a perder. Nadie va a venir a acusarlo y a decirle qué haces. Porque Él los compró y dice, son míos. Yo pagué un precio. Los he adquirido. Entonces nadie puede... No hay ningún principado, ningún potestad, ningún demonio que le pueda reclamar. No, pueden haber ataques, tentación, lo que quiera, pero ninguno se va a perder si el Señor le llamó, porque Él eficazmente no hizo posible que usted tiene que perseverar. Claro, tenemos que perseverar, como tenemos que hablar de perseveración de los santos, pero eso lo hace el Señor.
Entonces Cristo aplica ¿a quién? Solamente a aquellos que Él ha adquirido. Eso es lo que habla nuestra confesión. Enseña que, vamos a decir, que Él como sacerdote o como mediador hizo la expiación, compró la salvación de un pueblo, de su iglesia, de sus escogidos, de sus ovejas, no por todo el mundo. Así es como Dios lo ha dicho o destinado ante la fundación del mundo. Él solamente por su propio propósito eterno que lo ha hecho. Creo que en el capítulo número 3 de nuestra confesión, escuche, voy a solamente leer nada más lo que ya di hace meses. Capítulo número 3 de nuestra confesión, subpuntos 4, 5 y 6, que se llama el decreto de Dios. Y dice así, 3, 4 y 5 y 6. Capítulo 3, subpuntos 3, 4, 5 y 6 del decreto de Dios. Por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a la vida eterna por medio de Jesucristo para la alabanza de la gloria de su gracia. A otros los deja actuar en su pecado para su justa condenación y para la alabanza de su gloria y de su justicia. Subpunto 4. Estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados y particular inalterablemente. Su número es tan cierto y definido que no se puede ni aumentar ni disminuir. 5. Aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y consejo y secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa, le moviera a ello. Y el 6 dice así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria de la misma manera, por el propósito eterno, liberísimo de su voluntad, preordenado a todos los medios para ello. Por lo tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos en Cristo. Escuche, eficazmente llamados por la fe en Cristo, por su Espíritu, obrando su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Asimismo, nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos del decreto de Dios. Creo que no hay mucho que decir sobre esto. Ya lo hemos visto mucho. No. Destruye totalmente, vamos a decir, la confianza en nosotros mismos, en nuestro orgullo que podamos decir, ¿no? Entonces, para ir terminando este punto número 8, porque el 9 es rápido, el 9 voy a tardar 30 segundos, más o menos, 15, 20 segundos, porque voy al punto. El 10 solamente me va a tomar unos 10 minutos capaz. Por eso voy a tratar de terminar este 8, que es el que más me lleva. Entonces ya vimos que Cristo murió solamente para los hombres, solamente, no es que para que hizo posible para que pueda creer, valga la redundancia que lo digo cada rato, ¿no? Eso es ofrecida solamente para, bueno, la mayoría, ustedes ven que se predica en el día que Cristo hizo posible, que el hombre puede decidir, es así, pero vemos, o sea que, para ir redondeando, que esta redención solamente fue para aquellos que el Padre le dio. Ahora, escuchen, ahora lo voy a aclarar un poco más. El Evangelio es para todos, no debemos, como te decía, vos sos escogido, no sos escogido, como decía Spurgeon, al ver tu saco atrás y sos escogido, sería muy fácil, ¿no? El Evangelio lo presentamos a todos, no andamos viendo a ver quién es o no es, se presenta a todos. Ahora hay que entender esto, que todos los hombres están muertos en delito y pecado. No hay ninguno, vamos a decir, que ni usted ni yo tenemos más libertad, o yo tuve más libertad, o yo tuve capacidad, tuve más inteligencia, Dios desechó toda sabiduría. Solamente lo que el Espíritu Santo, escucha, aplica eficazmente, solamente el Espíritu Santo. Acá no existe mi libre albedrío. No, es lo que el Espíritu Santo, yo daré un corazón nuevo. Ustedes no pueden. Escuchen, cuando Dios salva a Israel, salvó a los cananeos, salvó a los filisteos, a los amorreos,
salvó su pueblo para que me sirvan. A los demás los dejó, los endureció, dice a Faraón, como ejemplo. Entonces él salvó a Abraham, él estaba totalmente pagano, perdido. A sus hijos, si usted ha leído Génesis, va a ver que fue salvando a ciertas personas. Tuvo misericordia de algunos, todos pecadores. Usted ve el linaje del Señor Jesucristo, a Rahab, a la Moabita, a Ruth. ¿Usted cree que alguno de ellos había con una coronita o algo? Tuvo misericordia, Señor, y de quien quiso tuvo misericordia, pero Él ha escogido. Ha tenido misericordia de los que han querido tener misericordia. Si usted está ahora, está escuchando, usted tiene vida, es porque el Señor le ha dado vida. Entonces eso debe ser agradecido. Entonces, ¿para qué Cristo murió? Para que se cumpliera el decreto que hablé recién. Yo recién le iba a poner, Cristo murió para que se cumpliera el decreto de la elección. Dije, esto es muy fuerte para ponerlo, quizás no se entiende. Pero en sí, Cristo murió y vino para cumplir ese decreto que estaba recién leyendo yo. Hubo un decreto eterno. Cristo no vino y dice, vamos a ver qué pasa, vemos este proyecto a ver si funciona, la gente viene, a veces va a abrir una verdulería, a ver vendrá gente a aceptar. No es así, se hizo eficazmente. ¿Por qué? Porque había un decreto, había un propósito. Entonces es así, solamente los elegidos. No es que la hizo posible, solamente que a su tiempo lo aplica eficazmente. Voy a leer algunas cosas antes de empezar el 8 y 9. Bueno, cuando hablamos de esto, para ir concluyendo este punto número 8, estamos hablando del que son llamados eficazmente. ¿Y quién son estos? Señor Jesucristo dice, todos los que el Padre me da vendrán a mí, Juan 6:37. También dice que vienen las ovejas, o sea, y tenía otras ovejas, ¿no? Hablando de nosotros. Y que ellos escucharán mi voz. Solamente que son las ovejas, escuchan al buen pastor. No todas. Ahora, bueno, lo voy a aclarar dentro de un rato, mejor. Lo vamos a desarrollar un poco más en el llamamiento eficaz esto, mejor. Ya va a haber una sección para eso directamente, para hablar de eso, de cómo el Señor lo llama eficazmente. Bueno, escuche, esto es importante cuando hablamos del Evangelio, predicamos el Evangelio. Cuando usted predica el Evangelio, se lo hace de una forma libre a todos, lo hacemos sin saber si son escogidos o no son escogidos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, porque muchos son los que son llamados, pero pocos son los que son escogidos. O sea, el Evangelio es para todos, podríamos decir. Es para todos, en el sentido se le predica a todos. Pero no todos van a acudir al llamado. ¿Cuántos de ustedes le ha predicado cuando abría acá? ¿Se acuerda que estaba contento? Que va la gente porque tenía el verdadero Evangelio. Y no pasaba nada. Y me iba a las otras iglesias pensando, hablaba con otros pastores, y no pasaba ni cómo. Y claro, después iba a empezar, estoy hablando hace, ¿cuánto era? ¿2007? ¿Era 2008? No, por ahí, no me acuerdo. 2009. Y claro, al seguir estudiando uno, me di cuenta que el Espíritu Santo aplica eficazmente a los que son escogidos. Entonces, ¿qué sucede? El Señor Jesucristo dice que todos los que el Padre me da vendrán a mí, y a que a mí viene, dice, no lo rechazo, el cartelito que está ahí, de Juan 6:37. Todos los que el Padre me ha dado vendrán. Entonces, si usted fue, es porque el Padre es un regalo que usted del Padre al Hijo, por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha ganado, esa promesa. Entonces es un regalo que se le ha dado. Entonces, pero debemos tener cuidado, amado, cuando predicamos esta doctrina, porque muchos creen, vamos a decir, que con esto estamos limitando el Evangelio, que cosas así. Pero no es así. Nosotros predicamos el Evangelio a todos, pero sabemos que eficazmente, ya vamos a ver más adelante, solamente acuden aquellos que Dios le dice,
Lázaro, levántate y vive, o sea, o ponga su nombre, levántate y usted cobra vida en el sentido espiritual, porque todos están muertos en delito y pecado, dice Efesios 2:1. Ninguno puede venir al Señor. Cualquier cosa que usted le predique a una persona, incluso usted me está escuchando, le va a decir que es locura, que es un fanático. ¿Por qué? Porque no puede entender estas cosas, no las entiende. Entonces, ¿qué sucede? Solamente, vamos a decir, los que el Señor llama pueden venir. Los que Él ha escogido son los que Él capacita. Vamos a ver el otro domingo. Le da el poder para hacerlo, el querer y el hacer. Crea un corazón nuevo dentro de ellos. Y eso que el pueblo se entrega voluntariamente. La voluntad es liberada, la voluntad está esclavizada por el pecado y por Satanás. Entonces que el hombre puede venir, conoce la verdad y la verdad lo hace libre. Él no tiene de una forma la libertad de venir a Dios, sino él está esclavizado, al menos que Dios... por eso es redención. ¿Qué es redención? ¿Se acuerdan? El domingo pasado hablábamos que lo compra un esclavo, que lo sigue. ¿Por qué? Porque está atrapado, él no puede. ¿Quiere? Sí, no puede ser que quiera, pero no va a poder. No tiene la habilidad. Y hasta ahí nomás lo dejaría que quiere, porque dice que no hay uno que busque al Señor. Entonces, es importante cuando hablamos de este punto que podamos entender eso. Si no me equivoco, es todo lo que tengo que decir sobre el punto 8. Y estos minutos que me quedan, lo voy a aprovechar para el punto número 9, que aunque no lo crean, voy a tardar más en leer el punto que en aclararlo. Y el 9 dice así. Este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios, y no puede ya sea parcial o totalmente ser transferido de él a ningún otro. Bueno, al punto. 1 Timoteo 2:5, ustedes saben que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, ¿no? Bueno, para tocar este punto en unos segundos y me salgo, es así. ¿Qué está tocando? O sea, ¿qué está haciendo la apología acá, la confesión nuestra? Bueno, al punto es así. Está haciendo una apología contra Roma. Creo que estos puntos no están en la confesión de Westminster. Pero en nuestra confesión sí tiene este punto. Creo que la confesión de Westminster tiene hasta el 8, si no me equivoco. Nuestro tiene 9 y 10. Bueno, este punto, ¿qué ataca? Si usted tiene su mirada puesta ahí, se va a dar cuenta de esto. Ataca contra Roma, porque Roma, en sencilla palabra, no me voy a meter en esto, lo voy a tocar y salgo, pero es así. Ellos tienen la intercesión de los santos, tienen a la Virgen María que hace intercesión por ellos, entonces tienen el Papa, tienen el Pontífice que está sentado ahí en Roma. Entonces, ¿qué sucede? Este punto, para ahí tocar y salirme, es así. El oficio solamente de mediador es por medio de ¿quién? De el Señor Jesucristo, que Él actúa, o sea, como profeta, sacerdote y rey de la iglesia, y no se lo puede dar a nadie otro. Bueno, ahí lo termino. Eso solamente lo que toca ese punto. ¿Podríamos hablar más? Claro que podríamos hablar más, pero ya hemos hablado bastante de esto. Así que me voy a ir dándome pie con ese número 9, me voy al último punto. Pues fíjese que el 9 dice que este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia. Y a eso voy ahora, el punto número 10. Este número dice el 10. Y orden de oficio es necesario, pues con nuestra ignorancia tenemos necesidad de un oficio profético, con nuestra separación de Dios y la imperfección mejor de nuestro servicio, necesitamos oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos con Él, y por nuestra indisposición y total incapacidad para volver a Dios y para nuestro rescate, protección de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Abajo tienen los textos, si los quiere buscar. Y acá sí, lo que me queda del tiempo, voy a tocar estos 3 oficios. ¿Por qué? Vamos a decir a grandes rasgos, lo voy a tocar. Necesitamos estos oficios. Escuchen, es largo de hablar esto. Hay unos puritanos que han escrito mucho sobre esto. Yo voy a tratar de ser breve y conciso y ir al punto, ¿está? Podríamos hablar de estos oficios en su estado de humillación, los 3 oficios, y los 3 oficios en su estado de exaltación, lo que está arriba.
en ambos él lo sigue ejerciendo, ¿sí? Es un poco más difícil, pero bueno, no me da el tiempo de explicarlo. En la antigüedad ustedes pueden encontrar estos tipos, podríamos tipos de él. En el Antiguo Testamento pueden encontrar a Moisés como profeta, a Aarón lo pueden encontrar como sacerdote y a David el tipo de rey. Cada uno de esos prefiguraba, vamos a decir, el antitipo que iba a ser Cristo. Ahora tengan en cuenta esto, Jesús, que ninguno de esos podía ejercer los tres oficios a la misma vez, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese rey que entró ahí y quería prender un salmuero y Dios le tira lepra? Porque todo aquel que quería hacer algo que sin que Dios lo llamara, Dios lo castigaba. Entonces, él es castigado. Ahora el Señor Jesucristo puede ejercer estos tres oficios. Y sin estos tres oficios no hay mediador, amados. Voy a empezar a hablar algo, me tengo que apurar. Pero en el principio, todo empezó, él es el segundo Adán, y me quedan entre 10 o 15 minutos, así que me tenía que apurar. Pero Adán era, vamos a decir, el primer profeta que había. Adán, vamos a decir, él recibía la palabra directamente de Dios, él tenía la palabra de él, ¿y qué tenía que hacer? Bueno, él tenía, de alguna forma, tenía que expandir el reino de Dios. Él tenía que, bueno, después cuando la mujer viene, la mujer viene con preguntarle al hombre. Bueno, él tenía la palabra de él tenía que estar. Si usted, hay una Biblia que no va a dar el nombre para no darle los créditos. No es esta, la de Spurgeon, la que tengo ahí. Es otra. Pero dice, esa Biblia dice que Adán estaba parado al lado de Eva. Y no hizo nada. Ahora era el profeta. Él tenía que abrir toda la boca y él tenía que haber dicho, no es así. Dios dijo esto y esto. Entonces tenía que hablar. Vivimos en época, amados, donde cuando nosotros hablamos y decimos la verdad somos acusados de que no tenemos amor, que te tomás muy en serio las doctrinas porque son secundarias. ¿Sabe qué es eso? Como lo digo hace años, antes esos hombres venían y decían así dijo el Señor, porque tenían temor de Dios, no tenían temor de qué te va a decir el hermano, si te va a bloquear o te va a decir que vos, quién te mandó a predicar. No, tenían temor de Dios. Adán tenía que haber, como oficio de profeta, falló. Ahora Cristo no, ustedes lo ven en la tentación, ustedes ven como dijo que en la tentación, creo que en Mateo 4, cuando acuérdense que él habla y cita la escritura y escrito está, y usted para eso debe conocer las escrituras. Entonces Jesucristo, él como oficio de mediador, como profeta. Ahora, ¿por qué habla sobre nosotros? Estoy mostrando esa antítesis, podríamos decir, en qué falla Adán y el segundo Adán que lo cumple. ¿Por qué? Porque él tenía que enseñarle a su mujer, él tenía que pasar todo eso. Él falla en eso, ya de entrada. Cristo no. Pero ¿qué sucede? Ahora para nosotros, cuando venimos, nosotros somos ignorantes, no sabemos la verdad. Satanás ha cegado el entendimiento, creo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo al 6. No me lo acuerdo, no lo voy a buscar, pero dice algo así como Satanás cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz de Cristo. El entendimiento, dice que camino a Maús, Señor Jesucristo le habló el entendimiento. Y todo el texto que tú quieras, Lidia estaba ahí, le habló el entendimiento. Y a todos van a ver que el Satanás tiene su mente embotada en cualquier cosa del mundo, en ídolo, en lo que sea. Pero menos las cosas. El hombre de alguna forma desconoce, es ignorante. Necesitamos el oficio de profético. Cristo vino, predicó, habló, habéis oído, pero yo os digo, él no se cayó en lo público, habló, dijo. Fue acusado Cristo, amado. ¿Sabe qué le han dicho? ¿Quién es este para que predique? ¿En qué escuela estudió? Si es un carpintero. Este no es el hijo de José y María. No es de la escuela como nosotros. Usted si predica algo, enseguida, pero vos no sos del Theology Master. O no tenés a mí no me importa si no tengo el Theology Master. La Biblia dice esto. Y punto. Está escrito así. Créelo o no lo creas. Cristo hizo eso y fue acusado. Entonces, fíjese, Adán tuvo más miedo de la criatura. Hoy existe mucho predicador, hermano, que tiene miedo de la criatura como Adán.
Cristo no tuvo. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. A nosotros no se nos fue concedido un espíritu de cobardía, sino de dominio propio, para hablar y decir, Dios dice así. Y a veces hay que confrontar amigos y familiares y decirle, amado, no naciste de nuevo. Pero ¿sabés cuál es la buena? Es que hoy hay un tiempo de gracia. Dice 1 Corintios 14:3 que nosotros, si alguno hablamos, lo vamos para profetizar, pero no profetizar de forma como cree el carismático, sino así dice la Biblia. Y Cristo hizo eso en su oficio. Nosotros necesitamos, por nuestra ignorancia que tenemos que conocer la verdad. Acuérdense cuando yo di la confesión de las Escrituras, que Él nos revela, nos muestra las cosas. Bueno, en ese sentido, Cristo lo ejerció en esa época, lo sigue ejerciendo ahora. Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, en su estado de exaltación por medio de su Santo Espíritu. ¿Usted cree que cuando usted habla la Biblia, usted tiene la capacidad, o yo cuando estudio para Don Sermón, es porque yo invertí y fue porque el Espíritu Santo me iluminó? En los primeros, y no me da tiempo por el tiempo que estoy viendo, pero a nosotros nos ilumina la mente para que podamos entender aquello que Él inspiró. No hay revelaciones nuevas, está inspirado ya en la Biblia todo, pero Él ilumina, sigue ejerciendo su poder de profeta por medio del Espíritu Santo, llevándonos todo pensamiento cautivo a Cristo. Y ese oficio todavía está activo. Cristo no se fue y usted se lo arregló. Él sigue estando, todavía aunque usted no lo vea, sigue estando trabajando en ese oficio profético. Durante sus 3 años de ministerio, su estado de humillación acá, Él estuvo haciendo eso, hablando. Lo reconocían como profeta Él, que había venido. Sabemos, Señor, que nadie hace las cosas si Dios no le manda. Y Él sigue estando en eso. Tengo más para hablar, aunque tú no lo creas, sobre el oficio del profeta, pero no me da tiempo. Adán tenía que ser sacerdote, también ahí. Bueno, sacerdotes no se hacían sacrificios porque no había pecado, en ese sentido. Pero él tenía que ser un sacerdote. Por eso dice que lo que no hizo Adán primero. En esa parte, el Edén, que estaban con ellos. Adán tenía de alguna forma ese lugar. Algunos puritanos escribían que ese lugar, o ese Edén, era como el templo, un lugar donde Dios habitaba. Sí, ahora no habita en esos lugares, ni acá donde estamos, habita adentro de nosotros. ¿Pero qué? Por eso que nosotros hacemos sacrificios vivos nosotros, como sacerdotes ahora. Entonces Adán tenía que hacer eso, pero Cristo, él no lo pudo guardar el templo. ¿Sabe por qué? Porque tuvo miedo a la criatura. Él tenía que guardar, pararse, no decir como hombre. Pero no fue así, dejó entrar. Pero Cristo no hizo eso. Cristo cuando entra como sacerdote, entra y hizo una purificación del templo. Usted dijo, ay no, qué lástima, sacó vamos a decir en nuestra época, un cinto, y le empezó a dar. ¿Qué han hecho con esto? Empezó a purificar el templo como sacerdote. Adán no guardó eso en ese sentido. Y ustedes lo ven en el Apocalipsis, que se habla un poco de eso, de Jerusalén, que después se va a restaurar. Bueno, Adán tenía que haber hecho eso. El sacerdote, de acuerdo con contaban los puritanos, hacían los sacrificios en algunos libros. Ustedes, de acuerdo, no se han leído Levítico, sacaban las cosas impuras, esas cosas, ¿se acuerdan? Y lo quemaban. Bueno, Cristo también lo hizo en el templo, sacó, purificó y sigue haciendo ese oficio sacerdotal incluso con nosotros, trabajando, cortando, limpiando, todas las cosas, y las inmundicias. Con el correr del tiempo nosotros esperamos día a día que Él siga haciendo esa obra dentro de nosotros. Por supuesto, de este lado del sol no va a estar terminada, pero su oficio sacerdotal también sigue estando. Él sigue intercediendo, la obra de expiación ya está hecha, pero ¿qué hace? Sigue aplicando la aplicación eficaz de la eterna redención de Jesucristo, como se llama el sermón. Jesucristo sigue todavía intercediendo por nosotros. ¿Se acuerda de ese peregrino que está Satanás al otro lado y el intérprete dice, ¿quién es? Cristo. Está ahí todavía. Usted no está solo, No es que Cristo se fue. Él sigue estando en su oficio sacerdotal, en su oficio de profeta, le sigue guiando. ¿Usted cree que conoció esta doctrina que yo estoy hablando? Quizá para muchos dicen, un sermón más. Para mí no es un sermón más. Cada vez que hablo, toda la palabra que tiene para mí es importante. Pero usted no está acá porque fue más inteligente que otras personas o algo. Es porque Cristo, con su oficio sacerdotal, le ha enseñado, el Espíritu Santo le ha abierto la mente
para que pueda prestar. Quizás no puede prestar el 100% de lo que estoy hablando y se lleva algo, o lo que quiera, pero a su tiempo el Señor le va diciendo recordar las cosas por el Espíritu Santo. Entonces es importante que podamos entender todos estos oficios. Y el último oficio, que me queda un montón, aunque no lo crea, pero como rey, porque me queda bastante. Adán tenía que reinar, o él se tenía que enseñorear o gobernar, vamos a decir, lo que Dios le había dado en ese momento, gobernarlo. Ahí. No sé si la palabra, hay un nombre para eso, no me la acuerdo, no la quiero decir por las dudas. Pero él sí tenía que reinar, como un vice, no sé cómo decirle, regente. Él tenía que estar ahí gobernando lo que Dios le había dado en eso. ¿Y qué sucede? Que él no lo hizo eso, no gobernó bien el lugar, no pudo gobernar, no pudo cuidar lo que Dios le había dado. En lo poco te pondré, dice, en lo poco que le tenía, ¿cómo iba más lo que iba a dar si no podía? Ni siquiera en su propia casa, como dice el pastor. Entonces, ¿cómo te daba más? Entonces, Adán no pudo en ese sentido. Falló. No pudo reinar. No pudo expandir el jardín de Edén. Él debía llevar todo eso, expandir la gloria. Y a Israel también tenía que hacer. Pero se crecieron los escogidos, como no pasa nada. Ya está. Pero gracias a Dios Padre envió a su Hijo. Y Él es el Rey que estuvimos viendo, que está reinando. Y no se subió a reinar y se olvidó de nosotros. Usted ha leído la Guerra Santa, que hace subo el canal, se va a dar cuenta que a pesar de que alma humana se revela, y diablo, y todo lo que están, Emmanuel todavía está ahí. Entonces el Señor todavía sigue reinando, vamos a decir ahí. Mire, me queda un montón de tiempo y me quedan 10 minutos. No sé si aprovecharlo los 10 minutos que me quedan, pero porque me queda bastante información. Voy a tratar de tocar el punto del rey nada más, porque si no, tengo más para hablar de profeta, tengo más para hablar de oficios sacerdotal, pero voy a hablar solamente del rey, unas 2 o 3 palabritas más y voy a cerrar. Cristo ya vimos que el Señor está exaltado, Cristo está reinando, Cristo no es que va a venir en un futuro, se va a sentar en un templo, nada de eso. Cristo ya está reinando, Cristo nos ha mandado, todo poder se le ha dado y toda potestad, y por eso estamos hablando, por eso hablo, por eso te predica, porque creemos que Él no es un mito o de algo griego, no, Dios está en este momento reinando y va a venir en su segunda venida. El reino entonces de los cielos, que él le dijo que se había acercado. Pablo creo que dice en la parte dice como que él es preciso que reine hasta cuando entregue. Entonces ya en un tiempo presente, ya él vino, él venció, despojó a los enemigos en la cruz, lo ha vencido. Él tiene la noticia de toda autoridad, me ha dado. Entonces, Él lo que hace, nos somete a nosotros por medio de su palabra, gobierna nuestros corazones, a nosotros, a los enemigos, todas las cosas. Incluso con nosotros, si Él no estuviera reinando, escuche ya para terminar, téngame un poco de paciencia, unos segundos más. Usted como cristiano, se lo puedo asegurar, porque no está totalmente, no me puede engañar, porque yo sé lo que hay en los corazones de la persona y sé lo que hay en mi corazón. Si fuera por nosotros, en los primeros pasos, se perdería, ¿sabe? Porque un bebé no se puede cuidar por sí mismo. Cristo como Rey gobierna, legisla nuestros corazones, Él está reinando dentro de nosotros. O reina Satanás o reina Cristo, uno de los dos. Pero Él está reinando dentro de nosotros. ¿Y un rey que necesita? Su palabra, ¿no? Entonces, es así, piénselo en todo lo que hemos aprendido todos estos domingos sobre cristología. Y con esto voy a poner el punto final a esto, diciendo esto, que Cristo necesita estos 3 oficios, que son mediatorios que Él tiene. El oficio es uno, acuérdese, es un oficio solo de mediador. Ahora, podríamos decir que dentro de ese oficio, podríamos decir, no sé si decir la palabra subsiste, pero hay 3 partes que es del mismo oficio. ¿Cuál es? Que es profeta, sacerdote y rey. Pero
profeta, sacerdote y rey, es solamente un oficio. ¿Cuál es? El oficio de mediador. Sin ese oficio, si falta uno de esos, no puede ser oficio de mediador, tiene que cumplir eso. Voy a orar. Señor amado, hemos cumplido la comisión, Señor. Le agradezco a tu Santo Espíritu por darme el denuedo para poder hablar, Señor, de estas doctrinas que muchos repelen y muchos no les agrada, Señor. Su orgullo es confrontado. Creen, Señor, que hay algo bueno dentro de ellos, Señor. Pero aquello que usted nos ha abierto el ojo del entendimiento, Señor, y nos ha hecho ver, Señor, nuestra condición pecaminosa, sabemos que no hay nada dentro, intrínseco dentro de nosotros que pueda haber, que pueda ayudar a nuestra salvación, Señor. Por eso que un día, algunos antes y otros después, Señor, clamaron y golpearon, Señor, al Rey. No es que le dieron una oportunidad al Rey para que pueda entrar y reinar en su corazón, sino que golpearon, como decía Bulla, en la puerta. Y como dice el Señor Jesucristo, golpea, 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 si te abrirá. No dice que Él está golpeando. Por eso, Señor, le agradecemos, Señor. Le pido, Señor, que usted esté aplicando, Señor, su palabra por medio del Espíritu Santo a aquellas personas, Señor. Muchos son los llamados, Señor, pero pocos son los escogidos, Señor. Y el hombre no es que usted los endurece, sino que el hombre propio, Señor, rechaza. Todos nacimos así, aborreciéndolo, Señor, usted, queriendo hacer. Por eso le agradecemos, Señor. Le pido que nos haga humildes, Señor, esto. Y que podamos pensar, Señor, que ninguno de los que están fuera y ninguno de los hermanos tiene mayor y nos consideramos mayor que los otros, sino que todos, Señor, hemos venido porque usted, Señor, así le ha placido. Gracias, Señor, por enseñarnos un poco más de su palabra, porque ninguno de nosotros podemos aprender por nuestro propio conocimiento. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, que nos abre la mente, nos capacita para poder entender esto, Señor. Y hoy quizás muchos no le presten tanta atención a esto, pero cuando ustedes desciendan, le vamos a ver, Señor, tal como es usted. Y ya tenemos que empezar, Señor, a ser agradecidos con usted. Le agradecemos esto, Señor, y como siempre decimos, Señor, amén. Amén.